Bueno, continuemos con esta historia de Colombia. Estamos en el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo. Parece que segundas partes ya no son buenas, dice el viejo refrán. Otro y último escándalo de todos los escándalos que he hablado fue el tema de las monjas. ¿Qué es las monjas? El nombre de una finca que tenía la familia López Michelsen, se llama Las Monjas. Él como presidente la utilizó como casa para hacer temporadas, para descansar, casa de veraneo. ¿Y qué pasó? Como era presidente de la República, ya lo tenían que cuidar los soldados, la guardia presidencial, y no tenía como dónde alojarlo, pues construyeron disque unas casetas. A ver, casetas propiamente no eran, eran unas casas. Y unas casas cómodas, no las grandes casas, pero eran unas casas empotradas, porque no es la época de la casa prefabricada. Eran unas casas pues sencillas, pero casas cómodas. Y eso fue motivo de escándalo, preciso, fue utilizado por la oposición para atacar al presidente Alfonso López Pumarejo, porque esas casas las construyó, las pagó el Estado, las pagó el Estado. En ese momento el ministro de guerra era Alfonso Alejandro Galvis, esto es de la familia Galvis, de la Vanguardia Liberal, del famoso periódico de Santander. Entonces la oposición dijo que eso era inversión de dineros públicos en bienes privados, y tiene razón. Y ese cuento de que las casetas pasaron al patrimonio del Ministerio de Obras Públicas es imposible. ¿Por qué? Porque las casas fueron empotradas, es decir, hubo bases, no era que se transportaban y se las llevaron. Entonces, ¿quiénes acudieron a la defensa en el Congreso de López? Sus ministros Arcesio Londoño Palacios y Abelardo Forero Benavides, a quien ya habíamos mencionado, que fue un gran político, que había sido gobernador de Cundinamarca, que tuvo un programa de historia muy interesante. Abelardo Forero Benavides y Ramón de Subiría, que los recuerdo. Y empieza a aparecer otro personaje importante, porque en el Congreso acompañaron a sus ministros a defender a López Pumarejo un congresista, Julio César Turbay Ayala. Apenas estamos en 1943 y Turbay Ayala fue presidente 30 años después, en 1978 o 35 años después. Entonces la moral política del liberalismo venía en franco deterioro. La oposición liderada por Laureano Gómez fue muy fuerte, muy combativa, y obviamente se afecta la moral combativa del presidente López. Otro hecho que alteró la paz pública ocurrió en octubre de 1943. Y me voy a detener aquí porque aparece, ya habíamos mencionado, pero aparece un personaje conservador en política, que es Gilberto Alzate Avendaño. En octubre del 43 estalla una huelga de transportadores. El transporte es muy delicado, muy importante. Si hay huelga de transportadores se paraliza un país, porque es el que lleva materia prima a la industria, saca productos de la industria para los puertos, para las otras ciudades. Entonces se paralizan los mercados. El tema del transporte, pues huelga de transportadores en norte de Santander, territorio crítico, ya lo hemos mencionado, por la violencia política. Norte de Santander, de donde venía la familia de Laureano Gómez. También en Caldas, Santander del Sur, todos los Santanderes, Caldas y Cauca en el sur. Entonces imagínense, paralizado el sur, paralizado todo el comercio con Venezuela y paralizado el centro del país, la zona cafetera. Eso afectó mucho al gobierno, porque el gobierno había
la protesta transportadora fue porque el gobierno expidió una resolución, la 779 de 1943 del Ministerio de Obras Públicas para reglamentar el transporte. Miren lo delicado que es un ministro ponerse a emitir una circular porque un viceministro le dijo. Entonces, en política hay que ser cuidadoso con la normativa, no tenerle miedo, pero tampoco ser, no improvisar, ser cauteloso, mirar consecuencias. Pues esta huelga paralizó al país, 5 departamentos se quedaron sin productos, sin víveres, sin comida. Imagínense la gente yendo a comprar y no hay comida. En Caldas fue tan delicado el asunto, en Caldas, tierra de Gilberto Alzate Avendaño, él era de Manizales, del famoso Colegio del Cristo de Manizales, de los hermanos maristas, y entonces allí hubo serios disturbios, y fue protagonista Alzate. Alzate Avendaño, por esos hechos, fue puesto preso, y miren lo que pasó, fue puesto preso. Cuando a alguien lo ponen preso, entonces lo citan a indagatoria. Y Alzate Avendaño era un hombre cultísimo. Fue tan importante esa indagatoria que pasó a la historia. Miren la indagatoria y vamos a tener que leer la indagatoria a Alzate Avendaño del 8 de octubre de 1943. Por lo menos algunos párrafos que me parecen súper interesantes. Sírvase de decir su nombre y apellido completo. Gilberto Alzate Avendaño. Lugar de nacimiento, nací en Manizales, el 10 de octubre de 1910. ¿Quiénes son sus padres? El general Marco Alzate y doña Noemí Avendaño de Alzate. ¿Dónde hizo sus estudios? ¿Por cuánto tiempo? Las primeras letras en el Colegio del Cristo, el famoso Colegio del Cristo de Manizales. Las segundas en el Instituto Universitario. Las terceras en la Universidad de Antioquia. Las últimas solo. En varios planteles me expulsaron por ideas y prácticas subversivas. Fui un mal estudiante en el sentido escolar del vocablo. Sin embargo, creo que he estudiado siempre. Miren la sorna de este tipo y la cultura de este tipo, que no habla de primeras sino segundas, terceras letras y las actuales letras. ¿Qué grado de instrucción tiene? Soy bachiller y doctor. Todo el mundo lo es en este país, mientras no se demuestre lo contrario. En 1936 me dieron el diploma de profesional, que obtuve con una tesis pedante sobre la historia de los gremios, empezando desde los judíos del Éxodo. Me fatigué cuando iba en los collegia romanos y en las guildas de la Edad Media. Por eso quedó trunca, inconclusa. Sin embargo, como citaba textos abstrusos y daba datos estadísticos sobre las finanzas de Egipto bajo los lágidas, la Junta de Calificadores resolvió que era muy profunda. Por poco soy laureado de la facultad. Tengo algunos conocimientos, en su mayoría superfluos, que no me facilitan la vida, sino que me la complican. Mas me debo a mí mismo. Puedo llamarme autodidacta sin hipérbole. No me considero ilustrado a pesar de mis alardes de erudito. Aspiro más bien a la cultura, que es algo más profundo. Cierta vez escribí que la cultura es lo que nos queda después de que olvidamos todo lo que aprendimos. Como ve el señor investigador, la definición es excelente. Me he quedado dudando si es mía o ajena. ¿Qué profesión tiene? Ejerzo la abogacía. Podría asegurar que con bastante competencia, pero no lo hago. No me gusta el oficio. No obstante, he trabajado con los mayores bríos, poniendo cuanto soy en el ejercicio profesional. Mi mayor anhelo es abandonar el foro, porque me impresiona morir leguleyo, con el alma prendida de un inciso. Tengo demasiada imaginación para consagrarme al derecho, que exige dotes menores, crítica y dialéctica. El abogado no crea, no produce nada útil. Es una actividad parasitaria. Para sostener a uno de nosotros, muchos campesinos y obreros tienen que estar sudando plusvalía. Tiene otras actividades. Antes era escritor.
pero el recogimiento físico que sigue esa tarea me cansa. Ahora leo lo que escriben los demás. Es una disciplina de humildad y paciencia. También fui político activo. Me derrotaron tantas veces que resolví hacer mutis por el foro. Vinculado por mi nacimiento a las derechas, tuve cierta influencia en la política conservadora durante mis mocedades turbulentas. Después fundé un partido que no tuvo muchos prosélitos. Ahora no pertenezco a ninguna colectividad. Políticamente estoy batiendo un récord de permanencia en el aire. Voy solo. Obro por mi cuenta y riesgo. En lo que hago y en lo que digo no represento más que mi yo iniesto, una individualidad áspera, solitaria y orgullosa. ¿Qué bienes de fortuna posee? Un modesto patrimonio de pan llevar, unas pequeñas propiedades urbanas y rurales, unas cuantas acciones bursátiles, muchos libros. Lo que más me interesa de todo es mi biblioteca particular. No tengo apuros económicos, pero mi fortuna es apenas una pobreza decente, la que llaman la comedia medianesa. Mi capital productivo lo llevo conmigo a todas partes. Es esta cabeza que ve el señor investigador, de la que se me han caído el pelo y las ilusiones. Se trata de una máquina de hacer pensamientos, unos que se cambian por dinero, otros que no tienen precio. ¿Qué enfermedades ha tenido? He sufrido sarampión, viruela, bronquitis y rocegola en mi infancia, como todo niño que se respete. Durante la época de mis estudios universitarios me especialicé en tener sumergé, porque me parecía una enfermedad distinguida, propia de letrados, para excusar mis faltas a clase. Hace unos años me dieron las fiebres recurrentes por falta de aseo en un hotel de tierra caliente. Por lo demás, soy un hombre alentado, como dicen las gentes de mi tierra. Trabajo con energía, como con la convicción, y duermo a pierna suelta. Espiritualmente tengo varias dolencias. Una de ellas es la angustia cósmica, que no importa a los médicos, sino a los místicos, como Soren Kierkegaard, doctor estético. No me he puesto de acuerdo sobre si ella procede o no del pecado original. Y sigue la indagatoria. La indagatoria del SAT es una maravilla, porque es un hombre cultísimo que muestra lo que hay allá en ese Caldas, esas tierras, esas gentes que llegaron en la colonización antioqueña, que es impresionante, y la cultura, como llaman, greco-caldense, de estos políticos de entre 1930 y 1960. Ese es Gilberto Alzate Avendaño, y esto es lo que tuvo de origen descendiente de marinillos. Por ejemplo, general Marco Alzate viene de la villa de la Marinilla, aquí en el oriente antioqueño. Bueno, entonces esto le tocó a López, semejante fiera ya, que inclusive cuentan que se sentó en plena calle y obstruyó, imagínense, el tráfico en esa época, y se arma pues tremendo problema. López Pumarejo, con todos estos ataques, reintegra su ministerio con figuras prestantes, pero su esposa María Mikkelsen enferma gravemente. Anuncia entonces al Congreso que pedirá licencia para trasladarse a los Estados Unidos, ya estamos en octubre del 43, y luego presentaría su renuncia. Vuelve López a hablar de su renuncia. Entonces a esas dificultades políticas se le suman las dificultades personales en su casa con la enfermedad de su esposa. Fue preciso trasladar a doña María Mikkelsen a los Estados Unidos para ponerla al cuidado de los médicos de ese país, y el presidente pide el 6 de noviembre de 1943 licencia al Congreso para ausentarse. Le concedieron la licencia. Asumió el gobierno entonces el primer designado a la presidencia, el doctor Darío Echandía, del que hablaremos más adelante, muy importante, ateo, masón. Darío Echandía asume el 19 de noviembre de 1943. Dada la irreversibilidad de la enfermedad, López el 14 de diciembre del 43 pide prórroga de su licencia. Entonces no pasa el año 43 en Colombia,
deja entrever nuevamente que no regresaría a la presidencia. Le dijo en una carta al doctor Carlos Lozano y Lozano: he podido ahora ver con más claridad y precisión que mi permanencia al frente de la administración no es necesaria, como lo han creído mis amigos. Y ese mismo propósito, esa misma consideración, la expresa en Barranquilla cuando regresa el 14 de febrero del 44. E hizo una declaración similar en Bogotá, en donde dijo que se iba a retirar porque eso contribuiría a la paz pública, porque los poderes no funcionaban con regularidad, porque los partidos amenazaban al Congreso, amenazaban al gobierno, a la justicia, amenazaban al clero y al pueblo mismo. En Medellín, el 16 de febrero, en la Plaza de Cisneros, hace una manifestación similar, dijo, para dar solución a la grave crisis política. En marzo del 44, la dirección liberal le dice: no, reintégrese, le vamos a dar el respaldo que usted necesita. El Senado, pues, no aceptó la renuncia de López. Estamos en el 44, que había presentado el 15 de mayo del 44. Entonces López, el 16 de mayo, anuncia que reasume entonces la presidencia de la República y que propondría una reforma constitucional, la famosa reforma de 1945. La gran reforma de él fue la del 36, la del 40, que fue un tanto insulsa. Sin embargo, sí propuso algo interesante, que es la elección popular del Senado, de los senadores, porque antes los senadores eran elegidos por las asambleas departamentales para que fuesen representantes de los departamentos. Te dijeron: ahora es el senador representante de las gentes. Y aquí hay un cambio brusco. ¿Por qué? Porque usualmente las cámaras nuestras se han dividido en Cámara de Representantes, Cámara del Senado. La Cámara de Representantes representa al pueblo, o sea que sí debe ser votación popular, y el Senado representa a la región. Entonces debería ser elegido por la región, no por las personas. ¿Y la región quién la representa? Los diputados de las asambleas. Entonces López hace esta reforma y los senadores quedan elegidos popularmente. Esa fue la gran reforma, considero yo, pues, a grandes rasgos, de 1945 de López Pumarejo. Luego el presidente López viaja a Ipiales, y miren lo que pasa, porque aquí pasa un hecho muy delicado. Ipiales, abajo, al sur del país, a Pasto, el 8 de julio del 44, para presenciar unas maniobras militares. Que miren cómo es delicado el tema de los desfiles militares, las maniobras militares, porque allá hay un cuartel, y en un cuartel hay soldados, y los soldados obedecen ¿a quién? Al comandante del cuartel. Entonces cualquier cosa puede pasar en una cosa de estas, como ha pasado. Viaja pues para presenciar esas maniobras militares y también para hacerles que buen ambiente a un tratado de comercio y navegación que estaba discutiendo Colombia con el Ecuador. Se fue acompañado con el ministro de Trabajo, el doctor Adán Arriaga Andrade. Se fue acompañado del secretario general de la presidencia, el señor Enrique Coral Velasco. Se fue acompañado del dueño y director del Espectador, don Luis Cano. Y se fue acompañado de uno de los hijos de él, de Alfonso López Pumarejo, Fernando López Miquelsen, y del jefe de la Casa Militar de Palacio, que era el coronel Alfonso Pinzón. Se fueron en avión, que lo comandaba el mayor Rafael Valdés Tavera. Llega allá a Nariño, en julio del 44, va a Tumaco, regresa a Ipiales y decide dormir en Pasto. Pasto es una región muy complicada. Recordemos por allá Agualongo, los problemas de Bolívar, los problemas de Nariño. En Pasto no existe una ciudad,
plaza que se llame Plaza de Bolívar. Y hubo agitación en la ciudad. Le dijeron, la ciudad está agitada. Y le dijeron, resulta que hay unos reservistas. Mira el problema de los reservistas. O sea, estos militares que ya prestaron servicio y salen a la reserva, entonces, que se habían emborrachado y empezaron les dio por participar en política, echar discursos, echar insultos, se habían insubordinado. A las 5:30 de la mañana del 10 de julio fue despertado en su habitación, sintió ruido de soldados en el hotel de Pasto, se le presenta un teniente coronel, Luis Agudelo, y le dijo textualmente: le aviso que ha estallado en el país un movimiento militar en todo el país, que se ha apoderado de Pasto, Bogotá y otras ciudades, y que se han encargado del gobierno. Tiene usted 2 horas para resolver qué quiere hacer. Se le darán amplias garantías. Y dio la espalda, se fue y dejó unos soldados armados con metralletas en la puerta, ventanas de la habitación y en los techos de las casas vecinas. O sea, queda preso el presidente Alfonso López Pumarejo. Poco después llevan al hotel al gobernador de Nariño, también como preso, el doctor Manuel María Montenegro. Curiosamente dejan salir a don Luis Cano, y Luis Cano regresa a Bogotá. Luego a las 9:30 de la mañana, eso fue a las 5 de la mañana, 9:30 de la mañana, nuevamente se presenta al hotel el famoso teniente coronel Agudelo, se reúne con López en la sala, le presenta una hoja de papel sellado, un papel que había hace mucho tiempo, que llamaban papel sellado porque estaba sellado y valía una plata, una especie de impuesto que se pagaba para documentos importantes como escrituras, etcétera, y particulares. Entonces le presentó una hoja de papel sellada escrita a máquina para que la firme, y en esa carta decía, comillas: ante los graves problemas que afronta el país, he decidido renunciar voluntariamente a la presidencia de la República y encargar del mando al coronel Diógenes Gil. Diógenes Gil estaba en ese momento encargado de la 7ª Brigada, comandante de la 7ª Brigada, y de dirigir esas famosas maniobras militares a las que había ido a visitar López Pumarejo. Cuando todo esto se sabe en Bogotá, o sea, que está preso el presidente de la República, el ministro de Gobierno, Alberto Lleras Camargo, aquí aparece Lleras Camargo, que tiene una función política muy importante, sobre todo a partir de este momento, desde la radio de Bogotá, emite constantes boletines o alocuciones expresando que el gobierno tiene el control de la situación, que no hay ningún cuartelazo, que no hay un golpe de Estado, y entonces serena al país, serena a la ciudad, y hay un desconcierto por los que intentaron ese cuartelazo de Pasto, como lo conoce la historia. Hay que también mencionar que desde que López anunció el deseo de retirarse de la presidencia, aparecen en escena un poco de candidatos a la presidencia de la República, como el doctor Gabriel Turbay, el doctor Jorge Eliezer Gaitán y el doctor Carlos Lleras Restrepo, el otro Lleras. El uno es Alberto Lleras Camargo, Carlos Lleras Restrepo. Aparece Gaitán con el movimiento político JEGA, y empieza Gaitán hablando con unas frases que van quedando, digamos que, impresas en el alma del pueblo. Empieza a hablar de que hay una separación entre el país nacional y el país político, que es necesaria la lucha contra la oligarquía, que es necesaria la restauración moral de la República, y empieza a hacer ese estribillo en los discursos: contra la oligarquía, por la restauración moral de la República. Gaitán ya había sido alcalde de Bogotá en la primera administración de López Pumarejo, había sido ministro de Santos en la segunda administración de López Pumarejo, y se salva pues la institucionalidad por
Alberto Lleras Camargo, finalmente resuelven liberar a López, y termina lo que se llamó el famoso cuartelazo de Pasto. El 19 de julio del 45, ese fue como el último hecho que ya llenó la copa, y entonces López, el 19 de julio del 45, López ofrece definitivamente su renuncia. Renuncian para hacer una buena elección, renuncian los designados, son elegidos por el Congreso nuevos designados, porque la gente quería una persona como Alberto Lleras Camargo. Entonces el Congreso elige como primer designado a Alberto Lleras Camargo, y entonces ante la renuncia de López, que se hizo el 31 de julio del 45, asume la presidencia el doctor Alberto Lleras Camargo, y termina López Pumarejo, que hizo época entre 1930 y 1945. Feliz semana. Si te ha gustado este capítulo, favor darle like y suscribirte.